Saludos a todos, congresistas. Bienvenidos a esta tercera edición del Congreso Internacional de Avances y Técnica en Cirugía Menor. Antes de nada, daros las gracias a todos los congresistas que estáis esta mañana con nosotros. Daros de nuevo las gracias por todos aquellos congresistas que nos conocéis de anteriores ediciones y que un año más venís a compartir con nosotros esta divulgación del conocimiento en cirugía menor. Y también daros las gracias a aquellos nuevos congresistas que estáis incluidos y que queréis participar también en este evento, esperando que disfrutéis y que aprendáis. Para dar el comienzo a este congreso, vamos a inaugurar estas jornadas de formación y me gustaría presentaros a doña Montserrat Domènech Guimerà. Montserrat es podóloga y además gerente en el Centro Integral de Podología y Fisioterapia en Zaragoza. Además, nos expondrá su presentación titulada Cirugía menor con corazón, mastricectomía parcial Winograd versus fenolalcohol. ¿Cuál es la mejor elección? En esta ponencia, Montserrat nos hablará de la mastricectomía parcial y de su impacto en la salud podológica, además de realizar una comparación de la técnica Winograd con la de fenolalcohol. Muchísimas gracias, Montserrat, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y es un escaparate para dar a conocer un poquito qué hace un podólogo, cómo lo hace y sobre todo ante compañeros sanitarios, que a veces, pues como hablábamos antes, es un campo un poco desconocido. Totalmente de acuerdo. Pues esperamos que esta presentación sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias de nuevo y Montserrat, pues cuando quieras puedes compartir pantalla. Muy bien. Vamos a ver. Un segundito, ahora. Vale. ¿Lo veis bien, verdad? Perfecto, sí. Muy bien. Bueno, pues como me ha presentado Rubén, soy Montse Domènech, podóloga y gerente de un centro de podología y fisioterapia aquí en Zaragoza. Y sobre todo, pues agradecer esta oportunidad. La ponencia la voy a dividir en diferentes fases. Vamos a empezar hablando de la ansiedad que sufre nuestro paciente ante una intervención, de la anatomía de la uña. Vamos a hablar también de de qué es la uña encarnada y cómo se clasifica, ¿vale? Para distinguir después qué técnica vamos a tener que utilizar, Winograd o fenolalcohol, que son las más utilizadas. Vamos a ver ejemplos de ambas durante distintos procesos del antes, durante y el después de las técnicas. Y para finalizar, un tip de que el podólogo opera y un poquito de un antes y un después de distintas cirugías que realizamos en nuestro centro, ¿vale? Para comenzar, esta ponencia la quería titular Cirugía menor con corazón, porque tenemos que tener en cuenta las emociones de nuestro paciente. No nos podemos olvidar de qué sufren, qué piensan y qué sienten a la hora de enfrentarse a una cirugía, aunque para nosotros sea menor y sea el día a día, para ellos es algo nuevo, tienen desconocimiento de qué se le va a hacer, ¿no? Y entonces se produce un poquito ese estado de ansiedad, de tensión, de malestar y de miedo antes de la intervención. Es muy importante darle por escrito qué se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuándo se le va a hacer y un poquito pues los pasos a seguir, ¿vale? Es muy importante que nuestro paciente esté bien informado porque está demostrado que reduce los niveles de estrés, de ansiedad y además repercute en el proceso de curación, de recuperación de nuestro paciente, ¿vale? Fisiológicamente, esta ansiedad afecta al sistema nervioso autónomo, modifica las respuestas inflamatorias,
modifica la actividad plaquetaria y el funcionamiento inmunológico. La doctora Tulloch realizó un estudio acerca de la evaluación y el manejo de esta ansiedad preoperatoria y nos dio distintos porcentajes de cómo se sentía ese paciente, ¿no? De esa ansiedad. Entonces, el 54% de ellos reflejaba que su ansiedad se reducía si tenían un folleto informativo acerca de los procedimientos, de qué se le iba a hacer y un poquito una información general de la intervención. Un 22% reflejaba que esta ansiedad se reducía si recibían terapia psicológica y un 17% refería que necesitaba más información del equipo quirúrgico, ¿vale? Pero ojo, porque un 12% rechazaban según qué tipo de información, ¿no? A veces también tenemos que ver un poquito esa delgada línea entre qué decimos y qué no, porque podemos aumentar esa, en vez de disminuir esa ansiedad, podemos aumentarla. Entonces, a modo de resumen, sería importante abordar que en cirugía no tenemos que subestimar esas emociones, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tienen? Reducen la ansiedad preoperatoria, hay un impacto en el dolor postquirúrgico, mejora el proceso de recuperación y fortalece la relación entre médico y paciente. Entonces, dejando cerrado un poquito ese pequeño tip que quería hacer acerca de esas emociones que a veces nos olvidamos, ¿no? De esa calidad humana, de que nosotros, como bien he dicho antes, realizamos este tipo de intervenciones, le quitamos peso y le quitamos pues carga emocional sobre todo, pero nuestro paciente no lo refiere así. Entonces, es muy importante esa información por escrito, recalcar, pues darle el tiempo necesario para que todo funcione bien, el proceso de recuperación, etcétera, ¿no? Ya adentrándome en la parte podológica, quería empezar hablando de la anatomía de la uña, ¿vale? Vamos a encontrar diferentes partes en esta. Vamos a ver la matriz ungueal. Posteriormente voy a hablar centrándome en cada una de estas partes, ¿vale? Vamos a hablar de la matriz ungueal, del sistema cuticular, de esos pliegues o bordes de la uña, el lecho ungueal y la lámina ungueal. Es importante distinguir todas estas partes para después realizar un buen procedimiento de la cirugía, ¿vale? Entonces, encontramos en primer lugar la matriz ungueal. Esta es el elemento más importante ya que representa el epitelio germinativo del cual procede la uña, ¿vale? Esa lámina ungueal. Encontramos distintas porciones, una porción proximal y una porción distal o ventral, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta en esta parte de la matriz ungueal para nuestras cirugías que tienen unos cuernecitos a los lados, ¿vale? Que serían este y aquí no se ve, pero estaría en este ladito, ¿vale? Para que no tengamos recidivas posteriormente. Después encontramos el sistema cuticular, ¿vale? En este encontramos en su parte proximal el eponiquio y en su parte distal el hiponiquio, ¿vale? Son las partes que ambas generan una barrera frente a microorganismos exógenos, evitando lesiones e infecciones en la uña. También tenemos que tener en cuenta los pliegues o los bordes de la misma, ¿vale? Estos pliegues conforman los márgenes laterales de la misma
y juegan un papel importante a la hora de determinar la forma de nuestra lámina ungueal. Vamos a encontrar un borde medial o tibial y un borde lateral o peroneal. El lecho ungueal. El lecho representa la superficie en la que comienza y finaliza la lúnula y se extiende hasta el hiponiquio, ¿vale? Entonces, podríamos decir que esta zona es el lecho ungueal, ¿vale? Esta sería la lámina ungueal y aquí encontramos la falange distal. Este tejido, el lecho ungueal, ocupa entre un 75 y un 85% de tejido bajo esa lámina ungueal, ¿vale? Y en su cara más profunda se encuentra adherida al periósteo. Otra de las partes muy importantes sería esa lámina ungueal, ¿vale? Es un elemento córneo, aplanado, duro, flexible, liso, ligeramente brillante, traslúcido y de una convexidad dorsal. Lo encontramos delimitado en dos pliegues, que serían los dos pliegues laterales y el pliegue proximal. La lámina ungueal es la que se adhiere al lecho ungueal, más que nada por reforzarlo, ¿vale? Vamos a encontrarnos también la vascularización de nuestro dedo. El dedo es una parte muy vascularizada, sangra muy fácilmente y esta se realiza a través de unas arteriolas que provienen de esas arterias digitales, plantares y dorsales. Estas, como podéis ver en la imagen, crean una anastomosis formando dos arcadas arteriales debido a estas uniones de las arterias laterales, ¿vale? El sistema venoso no está bien definido. Luego nos vamos a ir a la inervación del pie. Vamos a hablar de la inervación en el dorso y en la planta del pie. Lo tenemos que tener en cuenta para a la hora de realizar la anestesia. Entonces, en el dorso del pie, como podéis ver en la imagen, ¿vale? Vamos a centrarnos en el peroneo profundo, que inervaría esa cara lateral del primer dedo y esa cara medial del segundo dedo. Un nervio peroneal superficial que inervaría el resto de los deditos, desde el primero en su cara medial, a el segundo en su cara lateral, el tercero, el cuarto, ¿vale? Y el quinto en su cara medial. Además, tenemos que tener en cuenta ese nervio sural, ¿vale? Que inervaría a la cara lateral del quinto dedo. Hemos hablado del dorso del pie, vamos a hablar de la planta del pie, en el cual dividiremos en nervio lateral plantar y nervio medial plantar, ¿vale? Medial plantar inervaría primero, segundo, tercero y cara medial del cuarto, y lateral, cara lateral del cuarto dedo y el quinto, ¿vale? Esto es un poco lioso, puse las imágenes para que se comprendiese mejor y se pudiese ver bien a qué inerva cada rama nerviosa. Vale, vamos a centrarnos ya en qué es la uña encarnada o la onicocriptosis, que sería la palabra más técnica. Esta se produce cuando esa lámina ungueal de la que hemos hablado se inserta en los pliegues laterales de la uña, produciendo dolor, enrojecimiento, inflamación e incluso infección. Esto es un proceso crónico y recidivante, ¿vale? En muchas ocasiones, esta es una de las patologías más frecuentes que vemos en consulta y es una visita mensual,
bueno, pues hablando un poquito de esa ansiedad que sufre nuestro paciente, hay gente que le tiene mucho miedo a lo que es la cirugía, al posoperatorio, cómo será, qué me vas a hacer. Y aunque se lo expliques 1000 veces, pues bueno, no cala. Entonces, hasta que al final confían en ti y se deciden, pues la única solución es que vengan una vez al mes para evitar esa infección recurrente. Vamos a clasificar los diferentes estadios de esta uña encarnada, de esta onicocriptosis, desde un estadio más leve, que sería el estadio 1, a un estadio más grave, que sería un estadio 4, ¿vale? Entonces encontramos en el estadio 1 un ligero eritema, edema leve, con dolor a la presión, enrojecimiento. Entonces, este tratamiento sería conservador, sería esas visitas mensuales que realizamos a nuestro paciente. Conforme va avanzando, muchas veces ellos sienten, pues bueno, esa presión, ese dolor, pero continúan un poco con su vida diaria. Entonces, pues la lesión avanza, ¿no? Entonces, muchas veces ya vienen en un estadio 2B, 3, que vamos a explicarlos ahora, pero sería en el segundo estadio ya veríamos que hay una infección y un rodete más hipertrófico, ¿vale? Pero leve, de menos de 3 milímetros. Ahí podríamos tantear en conservador, que sería quitar esa espícula, ese trocito de lámina ungueal que se clava en el rodete, en el lateral de la uña, o ya realizar la cirugía para evitar estar así continuamente. Un estadio 2B, que sería ya un poquito más avanzado, ese rodete ya tiene más de 3 milímetros. Un estadio 3, en el que ya encontramos ese rodete hipertrófico con tejido de granulación, normalmente con una presencia de infección. Ahí ya sí que la solución tiene que ser quirúrgica, porque ya ha habido un rodete hipertrófico y continuamente va a estar clavándose la uña por el espacio que le queda a esa lámina, ¿vale? Esos surcos laterales de la uña ya se han modificado, entonces constantemente va a tener el mismo problema nuestro paciente. Y ya por último un estadio 4, que encontramos una hipertrofia también del borde distal de la uña. A veces esos dedos que vemos que incluso la parte distal se come el espacio de esa lámina y ya la infección es en todo el dedo, en los rodetes hipertróficos, sobre todo laterales, y el distal, ¿vale? Sería un poquito el caso pues más exagerado o más dejado por nuestro paciente, ¿no? Esta clasificación es la clasificación de Martínez-Nova. ¿Cómo podemos prevenir y cómo podemos ayudar a nuestro paciente para evitar pues bueno, ese estadio inicial? Pues tenemos que abordar y tener en cuenta en la horma de nuestro calzado, las punteras, ¿vale? Es muy importante el calzado. Yo observo que la mayoría de patologías que vemos en consulta pues provienen de un desconocimiento acerca de qué calzado deben utilizar. Entonces, puntas estrechas, medias de compresión, tejidos que comprimen los deditos, aceleran este proceso de uña encarnada. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la higiene y el mantener el pie seco, ¿vale? Esta parte, sobre todo, yo la reforzaría a nivel adolescentes. Los adolescentes
la sudoración, las hormonas están pues bueno, a niveles un poquito más elevados y encontramos que además de que se realizan un mal corte, porque muchos se arrancan la uña, ya no utilizan ni tijeras ni cortador, ellos van a lo fácil, arrancarse la uña, se quedan picos y ahí es donde encontramos muchas veces ya un estadio 3, 2, 3, porque son valientes y ellos aguantan ahí el dolor sin decir nada hasta que ya la madre les ve la infección en el calcetín y es cuando vienen. Bueno, tendríamos que hablar también de ese corte de uñas, ¿no? Siempre pues intentar un corte recto o un poco siguiendo la forma de nuestra uña. Es importante que no se metan de la tijera al corta uñas o intenten cortar los laterales, los plieguecitos de la uña hacia los laterales, porque es cuando se dejan picos y ya se produce esa infección, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también la clasificación de nuestra uña, ¿vale? De la deformidad de nuestra uña. El objetivo de nuestras cirugías es restablecer la normalización de nuestro aparato ungueal. Entonces, un poquito devolver esa anatomía inicial de la uña. Entonces tenemos que tener en cuenta a qué niveles tenemos que actuar. Si vamos a actuar solo en lámina ungueal, que sería en unos estadios iniciales. Si vamos a tener que actuar también en partes blandas, que sería un poquito esa imagen ya con un rodete hipertrófico. Ahí podemos ver un estadio 2 de la uña. También tenemos que valorar si hay exostosis subungueal, ¿vale? Porque si hay exostosis o deformidades en esa falange distal, nos puede generar recidivas. Puede ser que el dolor, aparte de porque se le clave la uña, es porque hay presión de esa falange distal, de esa exostosis, con la presión del calzado. A veces también encontramos callos subungueales o elomas subungueales. Y también tenemos que tener en cuenta que normalmente van ligados esa hiperextensión del primer dedo. Todo esto va a generar una serie de dolores diferentes que tenemos que distinguir para planificar bien nuestra cirugía, ¿vale? Lo más importante va a ser el diagnóstico de qué le pasa, cómo está y qué factores influyen en esa onicocriptosis. Vale, vamos a hablar de las dos técnicas más utilizadas, ¿vale? Que sería una técnica no incisional, que sería la del fenolalcohol, es una técnica química. Y después hablaríamos de la técnica incisional, que sería el Winograd, ¿vale? Estas son las más utilizadas y ahora entraré en materia en cada una de ellas y veremos cuándo debemos utilizar una o la otra y qué diferencias hay en estas técnicas. Para comenzar, los puntos comunes a estas cirugías, pues es un poquito lo de siempre, ¿no? Ese consentimiento informado que tenemos que tener en todas las cirugías. Vamos a hablar también de ese instrumental que ahí podéis ver, ahí podemos ver que es una mesa que está montada para una intervención de los dos dedos del pie, o sea, una intervención bilateral, ¿vale? Pues necesitaríamos un mango de bisturí del número 3, la hoja de bisturí del número 15, un mosquito,
el curvo o recto ya va en función un poquito de gustos de cada uno, ¿vale? Pero bueno, un mosquito, unas pinzas, el escoplo. El escoplo lo utilizaremos para separar esa lámina ungueal del lecho ungueal que hemos visto antes. La gubia, la cucharilla Goldman, una lima ósea para los casos en los que necesitemos trabajar esa exóstosis, una cizalla específica de cirugía ungueal que la podemos ver ahí en la imagen, tijeras, pinzas, el portaagujas, sutura, ¿vale? Y luego ya pues las gasas, el vendaje compresivo, las tiras de aproximación, todo eso lo veremos ahora. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La anestesia que vamos a utilizar. Nosotros siempre utilizamos mepivacaína al 2%, ¿vale? Anestésico sin vasoconstrictor. Realizamos una técnica en H. Vamos a ver el vídeo, ¿vale? Realizamos un abón en el lateral, en la zona lateral y otro en el lado medial, ¿vale? Con estos dos abones ya es suficiente para dormir todo lo que es el dedo, ¿vale? Una vez que hayamos acabado con el anestésico, procedemos a realizar el lavado quirúrgico, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta de realizar estas técnicas, este lavado de distal a proximal. Incidir bien entre dedo por dedo, ¿vale? Entre los deditos, con el cepillo limar bien todas las uñitas, ¿vale? Y así ya tendríamos preparado a nuestro paciente. Otro punto en común va a ser la hemostasia. La hemostasia la vamos a realizar mediante un vendaje de SMART o con un anillo hemostásico, ¿vale? Aquí en el vídeo vamos a ver la hemostasia con venda de SMART, ¿vale? La realizamos desde la zona más distal a la zona más proximal, teniendo en cuenta al dar las vueltas superponer 2/3 de la venda, ¿vale? ¿Para qué? Porque a la hora de realizar a ver cómo lo digo, deshacer esa venda, va a realizar, perdón, un barrido de esa sangre, ¿vale? Para que quede la zona, pues bueno, sin sangre. Es muy importante para las técnicas, sobre todo del fenol, para que pueda realizar bien la quemadura. Es importante pues bueno, evitar ese sangrado. La medicación que vamos a utilizar siempre va a ser la misma. Antibioterapia, antiinflamatorio, analgésico, ¿vale? Y después ya para las curas, pomada antibiótica o povidona yodada. Un poquito vamos a hacer la distinción según la técnica también, ¿vale? Vamos a hacer cura seca o cura húmeda según la técnica que vayamos a utilizar. Bueno, vamos a adentrarnos ya en la técnica Winograd, ¿vale? En esta técnica va a consistir en realizar una matricectomía parcial, ¿vale? Con legrado del área, ¿vale? Como podéis ver en la imagen, esta técnica es más incisional, ¿vale? Más agresiva. Ahí vamos a
eliminar bien todo el tejido matricial. Es muy importante para evitar recidivas. Y vamos a realizar la técnica desde el hiponiquio al eponiquio, ¿eh? Y seccionando en gajo para eliminar ese rodete hipertrófico que normalmente es por lo que nos decantamos hacia esta técnica, ¿vale? Ahora lo veremos. ¿Cuándo vamos a realizar la técnica Winograd? Pues en estadios 2 y 3, cuando ya hay un rodete hipertrófico, hay tejido de granulación. Para mí lo más cómodo para la recuperación y todo es realizar esta técnica, ¿vale? Por sus buenos resultados, básicamente. Vamos a tener contraindicaciones cuando hay una infección con celulitis. Si ese dedo cuando viene a consulta vemos que hay mucha inflamación, mucha infección, hay mucho tejido de granulación, vamos a pautar antibiótico durante unos días antes de realizar la técnica quirúrgica, ¿vale? Y también vamos a tener en cuenta problemas de cicatrización de nuestro paciente para utilizar unas técnicas u otras. Vale, vamos a ir paso por paso en este procedimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es muy importante es diseñar qué porción de lámina ungueal queremos retirar, ¿vale? Queremos que ya no crezca. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, es mejor pecar y quitar de más que de menos para evitar que se vuelva a producir la lesión. Entonces, este paso es importante, realizar el diseño, ver bien qué porción queremos retirar. Una vez que hemos realizado este paso, vamos a separar la placa, o sea, la lámina ungueal de ese lecho ungueal. Vamos a realizarlo con el escoplo, que es uno de los instrumentales que hemos nombrado antes. Entonces, con la mano dominante vamos a hacer presión en la lámina ungueal sana, ¿vale? Que no queremos eliminar, para evitar que se produzca una onicolisis, que se produzca un desprendimiento de esa lámina y que luego se nos quede despegada. Entonces, siempre este paso es muy importante en esta técnica y en la del fenol. Siempre hacer presión sobre la lámina ungueal para después separar con el escoplo la parte que queremos eliminar. Vale. Después, una vez que tenemos separado la lámina del lecho, vamos a introducir nuestra cizalla, ¿vale? Esta cizalla es una cizalla específica para cirugía ungueal, tiene una parte más aplanada, que es la que vamos a introducir, y una parte pues más alta, ¿vale? Que es la que tiene que quedar por fuera para evitar que se nos desprenda mucho esa lámina, ¿vale? La lámina sana, que es la que tenemos que conservar. Entonces, siempre realizar este movimiento de distal a lo más proximal posible y siempre lo más recto posible y de un solo corte, ¿vale? No podemos ir cortando como si estuvieras cortando un folio, sino que tenemos que ir lo más recto posible, lo más firme posible y realizar ese corte. Una vez que tenemos separada la lámina,
y ya hemos realizado ese corte con nuestra cizalla específica, hay gente que utiliza bisturí, también está bien. Al final cada uno modifica un poquito después esas técnicas bajo su experiencia y bajo la comodidad, ¿no? Bajo tener la seguridad de realizar un poquito las técnicas pues bien hechas, como en todo. Entonces, vamos a poner el vídeo, ¿vale? Esta es aquí ya hemos realizado el corte que vamos a tener en cuenta que tenemos que hacer un cortecito en la zona del eponiquio y del hiponiquio, ¿vale? De 1 centímetro más o menos en la zona de hiponiquio y de eponiquio. Y de profundidad 2-3 milímetros, ¿vale? Como podéis ver. Posteriormente vamos a realizar una resección en gajo de toda ese área, uniendo esos cortes o esos bordes que hemos dejado en la zona de hiponiquio y de hiponiquio. Entonces, una vez que tenemos esa resección, ahí ya nos vamos a llevar lámina ungueal. Bueno, nos vamos a llevar el rodete hipertrófico y matriz ungueal. Acordaros de esos cuernos que hemos visto en la explicación de la anatomía de la matriz, ¿vale? Ahí es importante. Como podéis ver, se realiza una resección en bloque de todo lo que es ese gajo. Esta parte tenemos que tener en cuenta y es muy importante que mantengamos un diseño lo más pulcro posible para este paso, ¿no? Que es que luego se realice una coaptación idónea de los bordes del rodete que vamos a crear, ¿vale? Porque hemos eliminado todo ese tejido que se había formado. Una vez que hemos reseccionado, una vez que hemos reseccionado todo ese tejido de granulación, ese rodete, esa lámina ungueal y esa matriz, vamos a asegurarnos de que eliminamos toda la matriz de los 4 cuadrantes, ¿vale? En la zona de la matriz. En esta zona hay que asegurarse muy bien de que eliminamos todo ese tejido matricial para evitar recidivas, que es un poquito la complicación más frecuente. Entonces, es importante realizar un buen legrado con la cucharilla, eliminar toda la zona desde proximal a distal, ¿vale? En la zona del lecho y eliminar toda la parte que podamos. Esta parte, pues bueno, exhaustiva, es importante. Estas son, luego os pongo la misma imagen para que lo veáis. Son las espículas, esa parte de uña que no vemos, que queda en ese rodete y por las que se han clavado. Como podéis ver, se forman picos pues, por un mal corte, porque la uña ya está muy, muy atrofiada. Toda esta zona es uña, ¿vale? Es lámina ungueal y desde aquí sería donde nace la matriz, ¿vale? Y esta sería la parte más distal de la uña. Aquí podemos ver un poquito lo mismo y vemos además muchas veces esa parte bastante gruesa, bastante queratinizada, que todo eso produce mucho dolor y bueno, y mucho malestar a nuestro paciente. Vale, una vez que hemos hecho ese legrado, que ya estamos seguros de que nos hemos llevado
todo, aplicamos un poquito de suero, limpiamos bien la zona, ¿vale? Y ya procedemos a dar un par de puntitos de sutura y a coaptar los bordes con las tiras de aproximación. En este caso la cura va a ser seca. Vamos a poner un poquito de betadine o de povidona iodada. Un vendaje antiadherente y unas gasitas y un vendaje compresivo. Nuestro paciente va a tener que llevar ese zapato posquirúrgico durante 7 días, más o menos. ¿Por qué es importante este paso? Pues para evitar complicaciones, que ahora veremos cuáles son las complicaciones más frecuentes. La primera cura yo la suelo hacer a las 48 horas si hay opción y posteriormente veremos al paciente una vez a la semana para controlar que todo esté bien, también un poco dependiendo del perfil de nuestro paciente. Si es una persona que ya la vemos que es un poquito, pues bueno, que está más mayor o no tiene por qué estar mayor, pero que es un poquito más dejada, que la higiene, bueno, pues yo prefiero verlo más seguido, ¿vale? Más a menudo y evitar posibles complicaciones. Curarme en salud. Entonces, si no de normal, una vez a la semana o incluso a veces cada 10 días para realizar las curas. Ellos se curan en casa los primeros días sin mojar la herida, como cualquier herida, ¿vale? Y ese es un poquito el procedimiento de esta técnica Winograd, ¿vale? Que nos tenemos que quedar con que es una técnica que se utiliza cuando hay un rodete hipertrófico o una lesión un poquito más avanzada. Las complicaciones de las que hablábamos, pues la infección, ¿vale? Reacción a la sutura, un retraso en la cicatrización, quistes por inclusión, que es por lo que ponemos ese zapato posquirúrgico sin presiones para evitar que en la cicatrización pues no se haya coaptado bien esos bordes y nos pueda producir un quiste o nos produzcan recidivas que normalmente a los 2-3 meses ya vemos que hay una recidiva. Nos pasa a todos, cada cuerpo es diferente, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero en ocasiones, pues bueno, recidiva. El tema de la matriz, cada paciente también es diferente. Hay gente que tiene mucho tejido matricial, hay gente que tiene menos, entonces, pues bueno, un poquito ya con la experiencia vas viendo ese legrado si tienes que hacerlo un poquito más exhaustivo, llevarte más tejido, es más importante que luego tener que volver a pasar el proceso. Sobre todo si es gente que trabaja y se tiene que coger pues unos días para esa recuperación, que bueno, el procedimiento es bastante sencillo y normalmente con que estén un poco ese fin de semana, si tienen de reposo 2 días, un poquito para evitar golpes, el resto pueden hacer vida normal, siempre llevando ese calzado posquirúrgico, ¿vale? Nos vamos ya a la técnica del fenol alcohol. El fenol es un compuesto cristalizado incoloro y está obtenido de la destilación de la brea de hulla, ¿vale? Este se licua al baño María porque es un producto que está cristalizado, entonces lo tenemos que licuar, ¿eh? Y normalmente está preparado en una solución acuosa al 90%. El fenol tiene unas ventajas y es que tiene acción analgésica y antiséptica, ¿vale? Entonces, bueno, debido a la efectividad de este fenol, es una de las técnicas más utilizadas.
¿Cuándo vamos a utilizar esta técnica? Pues en este caso se utiliza en estadios 1 y 2 sin esa hipertrofia del rodete, cuando no hay tejido de granulación, ¿vale? Aunque como veremos después se pueden combinar técnicas. Estas serían un poquito esas indicaciones, ¿vale? Y como antes, pues en pacientes que no tienen un compromiso vascular, para evitar problemas. ¿Cuándo está contraindicado? Pues eso, cuando hay un rodete más hipertrófico, que sería mejor utilizar una técnica incisional como es la de Winograd, que es un poco lo que quiero que entendáis cuando utilizar una y cuando utilizar otra. También tenemos que tener siempre mucho cuidado en pacientes diabéticos. Vale, las técnicas, ¿vale? Ya vamos a separar un poquito esas fases y ver en qué se distingue una y otra. Aquí que vamos a ver que los primeros pasos son exactamente iguales, ¿vale? Vamos a realizar la anestesia, vamos a hacer la hemostasia. En esta técnica es bastante más importante una buena hemostasia, ¿vale? Vamos a diseñar también esa porción de la lámina. En estos casos, como ves en esta imagen, esa uña aparentemente parece una uña normal, no tiene un rodete enrojecido, no tiene un rodete hipertrófico ni con tejido de granulación. Entonces, ¿qué vemos? Pues que esas espículas que veíamos antes, ¿no? Que todo ese tejido de lámina ungueal que está creciendo muy hacia adentro, ¿no? Para que me entendáis. Hay uñas que tienen la forma más en pinza. Bueno, todas esas cosas después se tienen que tener en cuenta para ver qué técnica tenemos que utilizar. Pero para que entendáis, pues este primer paso es igual que en todas, ¿vale? Siempre diseño de la porción que queremos eliminar. Separamos con el escoplo. En este paso recalco de nuevo que tenemos que hacer presión en esa lámina ungueal, ¿vale? Para evitar esa onicolisis, ese desprendimiento de la lámina sana, ¿vale? Lo mismo, realizamos la introducción de esa cizalla específica de una manera firme y lo más recta y lo más proximal posible. Normalmente notamos ese tope óseo, ¿vale? Y de una realizamos el corte. En este punto vamos a ver cómo quitamos... no. Aquí. Cómo utilizamos el mosquito para extraer la espícula, ¿vale? Como podéis ver, realizamos un movimiento de torsión para eliminar toda la lámina de una vez. Es importante eliminar, hacer este paso un poquito pues con conciencia, ¿vale? Lo vuelvo a poner, para que salga de una toda esa espícula o esa porción de lámina que queremos eliminar. Como podéis ver, vamos despacito y eliminamos toda esa espícula. Estas son otra vez las mismas imágenes, ¿vale? Pero un poquito para que veáis que esta es la imagen de esa espícula que acaba de sacar una compañera, mi socia, en la intervención, ¿vale? Aquí también tenemos que tener muy en cuenta ese paso del legrado de los 4 cuadrantes, eliminar bien todo ese tejido matricial, ¿vale? Bien exhaustivo, fíjate cómo está eliminándolo en todos los sentidos, ¿vale? Porque tenemos tejido matricial en esos cuernecitos por todo ese área.
Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que no nos pasemos tampoco de realizar mucha presión para que no nos quede ese tejido óseo de la falange expuesto, ¿vale? Porque luego vamos a aplicar el fenol. Entonces, que aquí es un poquito esa parte diferente de la técnica Winograd, que era la resección en gajo de todo el tejido. Aquí vamos a ver cómo aplicamos ese fenol con un hisopo durante 45 segundos, un minuto. Bueno, ahí ya también hay variaciones, están descritas diferentes tiempos y bueno, pues cada maestro ya tiene su librillo y cada uno pues se establece esos tiempos. Se realiza la aplicación durante 45 segundos con movimientos, ¿vale? Y por toda la área, tanto en la zona matricial como en la zona del lecho, desde distal a proximal, y lo dejamos actuar durante 45 segundos. Posteriormente vamos a aplicar, vamos a realizar un lavado de ese fenol con alcohol a 70 grados, como podéis ver. Se echa en la zona, ¿vale? Para limpiar bien. Como podéis ver, la zona ya queda más ennegrecida. Ya no vemos ese color rojizo del tejido, sino que aquí ya se ha producido la quemadura con el fenol. Y al echar el alcohol, pues inactivamos un poquito ese efecto del fenol. Este proceso lo vamos a realizar 2 veces, ¿vale? Vamos a realizar el lavado con el alcohol, vamos a secar bien el área con una gasita y vamos a volver a aplicar un hisopo durante otros 45 segundos, ¿vale? Volveremos a lavar. Una vez que ya hemos acabado con los pasos de este fenol, vamos a retirar la isquemia y vamos a aplicar unas mechas, una gasita con blastoestimulina, silvederma o pomada antibiótica. Aquí podéis ver en el vídeo cómo introducimos bien esa mecha, ¿vale? En los bordes y a las 48 horas ya vamos a retirarla, ¿vale? Posteriormente, igual que en la otra ocasión, perdón, la cura a las 48 horas con material, con un apósito antiadherente, con gasita y con vendaje. ¿Vale? Aquí nada, es un pequeño tip acerca del fenol modificado de Boll, que es lo que os comentaba un poquito, que se realiza ya una inserción de las 2 técnicas, ¿vale? Vamos a realizar los mismos pasos que anteriormente con el fenol. Y una vez que hemos realizado esa fenolización, vamos a reseccionar en gajo todo ese tejido que se ha quedado más oscuro, más quemado, perdón, para pasar de una quemadura química a una herida incisional para que, bueno, a mí me es más cómodo. Las curas va más rápido, va mejor, veo que el paciente lo sufre un poquito menos. Las complicaciones en esta ocasión, pues bueno, prácticamente como las anteriores, vamos a tener en cuenta que puede haber una lateralización o desviación de la uña. Puede haber una onolicolisis total o parcial, que es el desprendimiento de esa uña, sobre todo más en esta ocasión, por si el fenol se derrama. Algo que no he nombrado y que es muy importante, se me ha pasado, es cubrir bien el tejido sano, el tejido que no queremos quemar con nuestro fenol, con vaselina. Es importante. Y hacer la misma presión en la lámina
Ese paso es importante también para que no se introduzca ese fenol bajo la lámina, porque ya produce un desprendimiento, ¿vale? Una onicolisis. Las lesiones por quemaduras, osteomelitis, que es la parte que teníamos que tener en cuenta de no alegrar mucho para que el tejido óseo no quede expuesto, ¿vale? Quistes por inclusión y recidivas, que esto ya es común en todas, ¿vale? Esto vamos a ver un poquito eso, el antes y el después de distintos casos. Aquí vemos un estadio 2-3, ¿vale? Bastante importante. Hacemos la resección de engajo del área y de la lámina y posteriormente, perdón, este es el resultado. Aquí vemos otro caso bueno, que la afección es menor. Entonces, pues bueno, como podéis ver, la cura es bastante limpia. En esta imagen también la lesión era menor, pero parece que no le hayamos hecho nada. Quedan bastante estéticas. Después, técnicas de fenol, pues mira, aquí por ejemplo podemos ver ese proceso de curación de esa quemadura. Aquí el dedo siempre va a tener, pues al final es una quemadura y el proceso de curación pues es más lento y es diferente. Entonces, bueno, tener en cuenta que estas imágenes pues son normales y que al final pues el tejido sana. Aquí también encontramos ejemplos de el fenol modificado, ¿vale? La técnica de Boll, en la que aquí esta zona, esto se fresa y ya queda limpio, ¿ves? Ese es el fenol. Ahí no hemos protegido con vaselina y se ha derramado por toda la zona y todo el área, como podemos ver aquí. Esa quemadura importante. Bueno, pues reseccionamos un poquito todo, aplicamos los puntitos y cura bastante bien. En casos en los que ya no hablamos de esos estadios, sino que la uña es una onicogrifótica, ¿vale? Vemos este tipo de uñas, que aquí también hay una presencia de exóstosis. Pues bueno, muchas veces hay que valorar y lo mejor es eliminarla, ¿vale? Y se acaban los problemas de presión con el calzado, porque al final estas uñas pues, son bastante dolorosas, no se puede hacer o no sería lo ideal eliminar solo los laterales porque ya hay un grosor bastante pronunciado, ¿vale? Y por último, lo que os quería mostrar un poquito también es para que vieseis los casos de el antes y el después de diferentes problemas que hemos tratado en consulta, ¿vale? Aquí podemos ver una multitécnica de Alus valgus bueno, una multitécnica de Alus valgus, como queda el antes y el después. Estas técnicas las realizamos con cirugía mínimamente invasiva o percutánea. Aquí también está realizado mediante técnica MIS. Vemos una exóstosis. Estos callitos son muy frecuentes en consulta y es, vamos, muy resolutivo esta técnica. Se realiza con 2 milímetros en la zona más distal del dedo. Se realiza el fresado de esa exóstosis y se elimina ese callito para siempre, que es bastante problemático, y más en diabéticos que incluso se ulceran. Otra multitécnica de Alus valgus por técnica mínimamente invasiva. Un quiste sinovial, ¿vale? Que le producía el roce en el calzado y le generaba muchas molestias.
un dedito en garra, una recidiva de dedo en garra. Esta chica ya la habían intervenido y le realizamos esta misma técnica con cirugía mínimamente invasiva. Como podéis ver, se quedó muy contenta porque el antes y el después pues es bastante notorio. Y también con técnica de espolón, de fasciotomía, ¿vale? Importante. Como con 2-3 milímetros eliminamos ese dolor agudo o más crónico, perdón, de nuestros pacientes. Muchas gracias. Aquí os dejo mi contacto por si tenéis cualquier duda, la página web, si queréis visitar nuestro centro y el correo electrónico para que podáis hacerme cualquier pregunta o contactarme para cualquiera de las necesidades que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación, muy completa, la verdad. Destacar ya no solo además el componente práctico que nos has mostrado, tanto bien desde un punto de vista más invasivo y el no invasivo, sino también un poco el destacar la figura del podólogo, que como bien nos has comentado es de vital importancia pues en los equipos de atención especializada, sobre todo esa importancia quirúrgica que tenéis, y luego también el enfoque personalmente emocional que le has hecho también a cómo dirigirse al paciente, ¿verdad? Antes de una intervención quirúrgica, que también es bastante importante, ¿no? Cómo preparar a los pacientes antes de este tipo de procesos. Sí, Entonces, pues sí. perdón. No, 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 nada, nada. un Cuéntanos. poquito ese dato porque, bueno, al final a mí me gusta analizar un poquito esa parte de los pacientes que vemos en consulta y muchas veces es que por tiempo, por lo que sea, pues por empatía, por lo que sea, se sienten un poco que no se les escucha, que no se les atiende, que no se les resuelve, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, yo no soy la mejor del mundo, por supuesto, ni la más empática, pero sí que intentamos tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, por supuesto. Cada paciente finalmente hay que individualizar su caso y como bien comentas, pues hay personas que quizás están psicológicamente mejor preparadas que otras y claro que se trata de una intervención pues de cierta complejidad, ¿no? Que requiere esa mínima preparación previa del paciente. Entonces es verdad que es un aspecto muy importante y que te agradecemos que hayas tocado, ¿no? En esta ponencia. Entonces, hay varias preguntas, ¿vale? Por parte de congresistas, te las voy a ir Ujú. leyendo, ¿vale? La primera nos la hace María y nos pregunta ¿cómo puede prevenirse la deformidad ungueal en deportistas que practican deportes de impacto en el pie, como por ejemplo los futbolistas? ¿Qué recomendaciones propondrías? Vale, pues sobre todo ese corte de uñas importante del que hemos hablado, es un poquito esa base, ¿vale? Y después existen también tratamientos como si fueran una ortodoncia, ¿vale? Del pie, de la uña, a la que yo no le tengo mucha fe, pero eso ya es cuestión personal. Sí que funcionan, pero pues como cualquier ortodoncia requiere de tiempo, requiere de constancia y en estos casos también, pues sobre todo es el paciente el que tiene que responder a los tratamientos, a ese corte, a esa higiene, a mantener ese pie seco, ¿vale? Y luego pues también, por ejemplo, en futbolistas pues bueno, son uñas ya que han recibido muchos microtraumatismos o traumatismos repetitivos y ya normalmente hay más componentes que interfieren en esa onicocriptosis. Como pues normalmente pierden muy frecuentemente las uñas, esa matriz se daña y cada vez esa uña ya no sale tan lisita y tan perfecta, sino que pues se produce más engrosada y bueno, todo eso afecta a que haya una onicocriptosis. Ujú.
Sí O que a veces ya no la onicocriptosis, sino lo que hablábamos de esa exóstosis, de esos problemas de hiperextensión. Es que la biomecánica también interfiere, no lo he nombrado, pero la biomecánica, un pie que valguiza, que se nos hunde un poquito hacia adentro, produce una pequeña rotación también de esa falange distal y de la distal y la proximal, ¿no? Porque al final va el movimiento en, en unión. Entonces, esa rotación también interfiere en que haya luego una onicocriptosis. ¿Mm? claro. Sí, sí, que entonces es importante dar esa educación, ¿no? Para que el propio futbolista también sea consciente de la importancia también de un cuidado y de una higiene correcta de los pies, que a lo mejor no es Eso es. a veces, que a lo mejor se preocupan más de otro tipo de patologías y la del pie sería una importante, ¿no? A vigilar, ¿verdad? Sí, bueno, también cada vez hay un poquito más de conciencia, sobre todo a nivel deportivo. Hay empresas grandes de la podología que, bajo mi punto de vista, pues han contribuido a que la figura del podólogo en el deporte esté presente Ujú. y tengan más en cuenta pues estas patologías, ¿no? Y tengan donde acudir. Claro, claro, por supuesto. Vale, la siguiente pregunta nos la hace Jesús y te quiere consultar cuál es la formación adicional que consideras necesaria para conseguir una buena técnica quirúrgica ungueal. Si bien, por ejemplo, recomiendas algún tipo de máster u otro tipo de formación complementaria. Vale. A ver, normalmente en la formación universitaria, en el grado, la cirugía ungueal, por lo menos en la facultad en la que yo estudié, sí que hacíamos prácticas de cirugía, ¿vale? De cirugía ungueal. Entonces, ya tienes unos conocimientos, has tenido la opción de ver distintas cirugías, distintas técnicas, ¿vale? Pero, pues bueno, al final, con esa formación, bajo mi punto de vista, se queda bastante escaso. Y aunque tenemos por titulación las competencias para realizarlo, bueno, sería bastante interesante realizar pues algún curso de técnicas quirúrgicas o si ya quieres especializarte un poquito más en cirugía, puedes hacer un máster de cirugía del pie. En la que ya no solo vas a tocar cirugía de uñas, de onicocriptosis, sino que vas a ver un poquito el resto de casos que os he mostrado. Vale. Pero sí, es Per- importante esa formación complementaria, desde luego. sí, Ahí además, perdona, y además, siempre si tienes algún profesor, algún amigo, alguien que te pueda mentorizar un poquito para poder ir a ver cómo trabajan, esa parte es fundamental, ver cómo trabajan otros compañeros para aprender y para coger pequeños tips que en la formación tampoco se dan y que pasan en el día a día. claro, sí, empaparse de ese concepto práctico que finalmente es pues rodearte, ¿no? De expertos que ya llevan tiempo de experiencia y que dominan, ¿no? Este campo. Sí, sí, yo es la parte un poquito más importante. Siempre tenemos que tener unas bases y saber lo que estás haciendo, esa explicación técnica y lo que es la teoría, ¿no? Pues bien aprendida, la anatomía, todo tenerlo un poco controlado que estás haciendo, pero es muy importante pues tener a mano a alguien que te deje ver cómo opera y cómo es el día a día, cómo son las curas, las complicaciones. Es que eso luego te lo nombran, pero no es lo mismo. Claro. No, coincido totalmente contigo y con tu respuesta. Emma nos pregunta otra consulta que te quiere hacer. Es sobre la técnica fenol modificada, que será la modificada de Bol, entiendo, que si se realiza con sutura.
depende de la incisión que realices, ¿vale? En casos en los que la resección es menor, pues no hace falta aplicar sutura. Aplicas, pues nada, las tiras de aproximación o incluso a veces ni eso. Yo sí hago incisión en eponiquio y en hiponiquio, como habéis visto en la imagen. Sí, porque al final son 2 puntitos que no te cuesta nada ponerlos y te va a aligerar o te va a hacer que coapten mejor esos bordes y va a ir más rápido la curación. Pero bueno, sinceramente ahí me has pillado un poquito y cómo está descrita técnicamente, no lo sé, para decírtelo con seguridad. Pero que la práctica al final es un poco qué haces, pues ver y solucionar un poco el problema, ¿no? Si Claro, ves que tiene mucha matriz y que quieres quitarte pues el problema de esa complicación de la recidiva y asegurarte de que coapten después bien esos bordes y que todo quede más estético, porque luego también eso es un poquito importante para que no haya problemas. Pues le pones esos 2 puntitos de sutura que no cuesta nada y te curas en salud. por supuesto, claro. Y el paciente propiamente lo agradecerá también, ese tipo de... Al final el paciente no nota si, o sea, con todo lo que le has hecho ya, esta anestesia no nota nada, o sea, que puedes ponerle esos 2 puntitos y no interfiere. Vale, vale, de acuerdo. Ya la última pregunta que nos realiza también Arturo, que también me gustaría aprovechar para saludar, puesto que también participará como ponente mañana en este congreso. Te quiere consultar sobre la técnica Winograd al realizar la incisión y resección en el cajo. Pregunta si se expone el periostio y si en ese caso sería necesaria una cobertura antibiótica. Vale. No tiene por qué exponerse el periostio. Al final siempre es el lecho ungueal, eliminas la matriz que pueda haber adherida al lecho, pero está en la zona más superficial, ¿vale? Entonces no tienes por qué llegar a exponer el periostio. ¿Qué pasa? Que cada falange es un mundo y que muchas veces cuando haces ese curetaje con la cucharilla, ya sientes que el periostio está bastante cerca. Entonces, bueno, en este caso en Winograd no habría problema de exposición del periostio, porque al final tú luego vas a coaptar bordes, vas a proteger la zona y no hay un fenol que pueda producir una complicación. Entonces, la cobertura antibiótica siempre, siempre en ambas técnicas, siempre en cirugía ungueal damos antibiótico, pues porque al final esas capas son finas y siempre puede haber, bueno, es una herida que está expuesta, entonces te curas en salud. Siempre cobertura antibiótica. Ujú. Vale, de En acuerdo. ambas, en ambas técnicas, ¿eh? Yo siempre doy. Recomendación, vale. Vale. Monse, yo te quería preguntar a título personal, has referido también que según el tipo de intervención se puede optar por curas secas o por curas húmedas. Sí que es verdad Mm. que actualmente como que existe una corriente que está como más a favor de la cura húmeda, ¿no? Por sus propiedades. Pero ya en la práctica clínica yo te quería preguntar por cuál te decantas más o qué consideraciones tomas en cuenta para elegir un tipo de cura u otra en este tipo de intervenciones. Vale. Yo normalmente Winograd realizo más una cura seca, ¿vale? Y en fenol sí que se realiza durante los primeros 15 días una cura húmeda y después ya procedemos a esa cura seca, ¿vale? ¿Por qué? Pues un poco por la herida en sí.
al final con el fenol en esos primeros días has producido una quemadura. ¿M? Y está más indicado esa cura húmeda y ya posteriormente, ya cuando ya el tejido ha coaptado, pues ya buscamos un poquito que quede esa cura seca y que ese tejido vaya cerrando un poquito esa incisión. ¿M? Claro, vale. Pues ya no hay más preguntas por parte de los congresistas. De nuevo me gustaría darte las gracias en nombre de todo el comité organizador por participar, por tu interesante ponencia y por poner en valor también lo que hemos comentado antes, que era la figura del podólogo a nivel sanitario, ¿no? De la importancia que realmente tenéis y esperamos además que con este tipo de eventos también se consiga un poco remar hacia esa dirección. Muchísimas gracias por todo A ti. y, y con esta presentación damos por finalizada esta primera ponencia de formación en cirugía menor. Os recordamos que a partir de las 12 se llevará a cabo la siguiente ponencia. Muchísimas gracias a todos congresistas y os esperamos en la siguiente ponencia. Un saludo. Muchas gracias.